Bien, vamos a comentar el documento referido al control de los sentimientos. En ese esquema nos introduce ya un poco en algunas de las características que permitirán esclarecer un poco más el significado de esta expresión de control de nuestros sentimientos. Aquí aparece ya en el esquema de color amarillo al que me estoy refiriendo, está encabezado por un cuadro que pone autocontrol emociones. Pienso que la expresión es bastante significativa porque el control es un autocontrol, o sea, control de mí mismo, de mis emociones, de mis sentimientos. Porque con ese autocontrol yo tendré el dominio, la dirección y regiré del modo más adecuado mis propios sentimientos para que se acomoden a las circunstancias diversas que me encuentro durante la jornada. El autocontrol de estos sentimientos nos dice aquí que, por ejemplo, canaliza nuestros impulsos, armoniza los sentimientos, desarrolla la inteligencia emocional. Que nuestros impulsos, nuestros sentimientos, toda nuestra energía afectiva, es importante que esté canalizada, como un río que lleva un buen cauce de sus aguas para que vayan a derramarse en el lugar correspondiente, que es en el mar. Pues en nuestro caso los sentimientos tienen que ir por el cauce adecuado para que sean sentimientos humanos, emociones propias de una persona que tiene inteligencia. Esto nos dará una madurez psicológica y un aumento de la racionalidad. Es decir, que tendremos una forma de hacer, de comportarnos y de manifestarnos en el ámbito donde nos relacionamos de una forma equilibrada, serena, madura, y todo esto, queramos o no, pues le da un plus de personalidad a nuestra manera de actuar. Y también seremos capaces, si controlamos los sentimientos, de razonar, de reflexionar de un modo más tranquilo y mesurado, lo que nos permitirá pues articular mejor nuestros argumentos. Al respecto decía Shakespeare, este autor universal que quizá ya hemos citado en alguna ocasión, que un sentimiento moderado revela amor sereno, en tanto que los sentimientos excesivos indican falta de sensatez. Bien, con esto nos viene a decir Shakespeare que un sentimiento mesurado demuestra cordura, demuestra equilibrio, demuestra dominio de nuestra propia vida afectiva. En cambio, un descontrol de esos sentimientos pone de manifiesto que aquella persona es insensata, irracional y por tanto no actúa de acuerdo con sus capacidades humanas debido a ese descontrol de sus emociones. Bien, siguiendo con los distintos párrafos que veremos en este documento, aquí nos dice que cuando nos enfadamos con exceso perdemos el control de nuestros sentimientos, palabras y juicios, y percibimos las cosas con hostilidad. Bien, es un párrafo suficientemente claro para hacernos ver la importancia de que cuando nos enfadamos, una vez se enfada, lo que hay que procurar que ese enfado mantenga un nivel, digamos, emocional adecuado para que podamos formular aquella cosa que ha sido la causa de nuestro enfado. Incluso uno puede estar enfadado y hablar con toda tranquilidad. Lo que hay que procurar es que esos enfados no se descontrolen y entren en la vía del enojo, de la ira, porque entonces ya podemos tener una visión de la realidad totalmente desenfocada y, como veremos más adelante, pues actuar de un modo que después somos los primeros en arrepentirnos. En la página siguiente, pues incide un poco lo que estamos aquí ahora analizando. Es una buena estrategia para amortiguar los enfados recordar hechos del pasado que sean alentadores. Eso a veces va bien, tampoco es que sea un elixir mágico que funcione inmediatamente, pero esto habría que cogerlo a título de recordatorio y realmente produce sus efectos en nuestra vida emocional. Es decir, que estamos enfadados o estamos pasando unos momentos de cierta tristeza o disgusto por las causas que sean, y puede amortiguar esta situación el hecho de recordar cosas, yo diría, positivas que nos han ocurrido sobre todo en tiempos recientes.
porque queramos o no, eso de algún modo actuará como un factor psicológico importante para neutralizar este estado emocional. En la página siguiente vamos un poco ya desglosando más aspectos del control de los sentimientos. Nos dice que a los directivos les agradan los colaboradores que no se muestren susceptibles e inestables de ánimo, pues las emociones negativas generan mal ambiente. Aquí dice varias cosas que también iremos después desglosando más en otros párrafos, pero ya apunta ese hecho de que tener un control de nuestros sentimientos nos da una estabilidad de ánimo, que eso es muy valorado en una empresa. Una persona que se mantiene con un control de su vida afectiva, además pensando que la persona que controla sus sentimientos está en condiciones de generar un ambiente positivo en el entorno de la empresa. En cambio, el que es inestable de ánimo, eso que llaman que son un poco bipolares en su manera de actuar, que igual pasan de un estado de euforia a un estado de pesimismo y de negatividad, pues generan un ambiente, yo diría, negativo en el contorno donde desarrollan su trabajo. Nos dice en el párrafo siguiente que si surgen problemas en la fabricación del producto, los nervios pueden alterarse con facilidad. En estas circunstancias hay que procurar tener la habilidad emocional que diluya el nivel de tensión, lo que permitirá analizar con más tranquilidad las causas que han provocado estos problemas. Bueno, aquí aparece otro argumento que nos pone de relieve la importancia del control de los sentimientos, porque evidentemente en las empresas, con cierta frecuencia, digamos, pues surgen problemas a veces de cierta envergadura, problemas importantes en el proceso de fabricación, en la relación con los clientes, con los proveedores, con los accionistas, con quien sea, pero problemas que hay que encontrar una solución para eludir o disolver un problema que realmente puede ser una interferencia importante en el ritmo de la empresa. Bueno, pues para diluir ese nivel de tensión y abordar las cosas con tranquilidad para encontrar la solución objetiva más adecuada, es muy importante mostrar esa tranquilidad de ánimo, mostrar ese dominio, esa serenidad y ese control, en definitiva, de nuestros sentimientos. En la página siguiente nos dice que el descontrol de la ira significa que nos hemos dejado llevar de los impulsos primarios. Luego quizá nos damos cuenta que hemos dicho palabras injustas y ofensivas contra aquella persona. Esto ya especifica un poco más lo que antes apuntaba, que un enfado excesivo pues nos hace actuar a veces de una manera, yo diría, totalmente desarbolada. Incluso nuestras palabras y nuestra manera de enfocar las cosas no responden en realidad a nuestra auténtica manera de ser, pero como estamos con una ira desbocada, quizá decimos cosas que pueden ser insultantes para la persona que nos escucha o a la que nos estamos dirigiendo, y podemos decir incluso cosas que después somos los primeros que nos arrepentimos de haberlo dicho. Aquí habla también, bueno, más que también en el contexto de ese párrafo, en el que nos hemos dejado llevar de los impulsos primarios. O sea, el ser humano, normalmente los psicólogos dicen que tenemos los primeros impulsos, esos que son innatos, espontáneos, que surgen sin más, que bueno, en muchas ocasiones hay que funcionar de este modo en la vida, sobre todo en cuestiones normales y corrientes de la jornada. Pero sí que es verdad que ante situaciones más conflictivas, situaciones que hay que tomar decisiones más importantes, pues es importante que actúen también los impulsos secundarios. No solo llevarnos por la espontaneidad y por lo primero que salga, sino también por impulsos de algún modo que proceden de un análisis, de una reflexión, de una deliberación para encontrar el modo más correcto de actuar. En la página siguiente nos dice que un estado de ánimo tranquilo y sin alteraciones es el más idóneo para mantener una buena presencia emocional que nos permitirá controlar la tiranía de los estados de ánimo. Un estado de ánimo tranquilo y sin alteraciones, lo que hablábamos antes de la estabilidad emocional, de la estabilidad de nuestros sentimientos. Aquí aparecen la fotografía de dos actores ya de los años 50, Grace Kelly y Gary Cooper, que realmente pues hicieron películas de
mucho éxito, y sé que la recordamos todos porque después, bueno, en un momento determinado de su vida dejó de ser actriz para casarse con Raniero de Mónaco, convirtiéndose en princesa de Mónaco. Bueno, pues aquí en esas fotografías, de algún modo, pues se pone o se manifiesta un estado de ánimo, digamos, que es estimulador, motivador, porque se les ve que están sonrientes, están con una actitud alentadora, optimista, y esto, queramos o no, pues es un factor que permite que no nos esclavicen los sentimientos ni actúen como tiranos, porque si no tenemos ese control, de algún modo nos convertimos en esclavos de los sentimientos. En cambio, cuando tenemos el control y la dirección de los sentimientos, nosotros nos convertimos entonces en señores, en dirigentes de nuestros sentimientos. En ocasiones es preciso un cierto sentido de urgencia y actuar con energía y decisión, procurando que la ansiedad no nos haga cometer errores por precipitación. Bien, aquí viene un poco a poner como contraste para que tampoco nos confundamos. El que uno esté tranquilo, esté sereno, actúe con equilibrio, con una actitud optimista, pues no quiere decir que se tomen las cosas en plan tortuga, en plan lento, que ya las cosas ya las veremos, ya saldrán, no. Tranquilidad y serenidad es perfectamente compatible cuando en un momento determinado surgen urgencias de todo tipo que también aparecen en las empresas, pues entonces hay que actuar con decisión, con energía, tomando pues, soluciones lo más rápido posible, y esto pues requiere un coraje y una energía que, como digo, no implica pues perder los papeles, ni ponerse nervioso, ni actuar de forma descontrolada. El estado de ansiedad es un sentimiento de intensidad excesiva, pero su contrario, la lentitud o la apatía, es un sentimiento débil por defecto, que desemboca en la desidia y bloquea el dinamismo. Aquí otra vez aparece ese contraste, esa contraposición entre el estado de ansiedad, que sería la parte, digamos, excesiva del estado de ánimo, que si la ansiedad de alguna manera pues se sumerge en nuestro interior de una forma demasiado intensa, pues bueno, es un inconveniente para trabajar con normalidad, porque bloquea nuestra manera normal de reflexionar y de actuar, debido a este estado de ansiedad que origina una perturbación interior de carácter psicológico que nos desestabiliza a nivel anímico. Bueno, al contrario, el defecto, aunque el resultado final es muy parecido, sería la persona amorfa, la persona que es una lentitud que para hacer una cosa, pues bueno, requiere, pues ya se ve que hay que buscar, como siempre, el punto intermedio en la que no nos dejemos llevar por una angustia excesiva que bloquee nuestra capacidad normal de actuar, o una apatía, una desidia que nos lleve también a actuar de una forma inadecuada para sacar las exigencias de nuestra tarea profesional. Hay que tener en cuenta que si reprimimos nuestras emociones por timidez o temor, sus efectos no desaparecen, sino que se acumulan en el inconsciente, hasta que se desbordan de forma imprevista. Entonces se pierde el oremus, saliéndonos de nuestras casillas por motivos insignificantes. Pero aquí es un análisis un poco de carácter psicológico, en el sentido de que pues es importante que nosotros nos manifestemos relajadamente, con naturalidad, dándonos a conocer cómo somos, porque a veces hay como una especie de timidez o de temor o de recelo de actuar tal como somos, porque partimos de un presupuesto, para mí totalmente falso, de que no quiero que me conozcan como soy, que en el fondo no se sabe por qué uno tiene que funcionar con esas premisas. Uno se manifiesta como es. Es que entonces verán mis defectos, verán mis fragilidades. Bueno, vamos a ver, lo hemos dicho ya alguna vez, todos los seres humanos tenemos muchas cualidades que las vamos desarrollando si sabemos controlar nuestra vida emocional, pero también tenemos defectos, cosas que hacemos incorrectamente, forma parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, uno actúa así, que de vez en cuando ve nuestros defectos, bueno, pero también ve nuestras cualidades. Y por tanto, la vida
nuestras se tienen que manifestar con nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, y en todo caso la misma vida nos irá enseñando pues, a alcanzar debidamente estos sentimientos quizá de carácter negativo y al mismo tiempo desarrollar las cualidades positivas. Pero aquí nos dice otra vez un poco lo que antes comentábamos, ¿no? Que no manifestarse como somos, el reprimir nuestra manera natural de funcionar por la vida, esto acumula dentro de nosotros una energía reprimida que en un momento determinado puede saltar de modo explosivo y originar una forma de actuar totalmente desbordada, una forma de actuar totalmente fuera de lugar, que puede hacer o llevarnos a aquello que antes comentábamos, a actuar de una manera también inadecuada e irrespetuosa con las demás personas. En la página siguiente dice que si no controlamos nuestros estados de inquietud emocional y nos dedicamos obsesivamente a darle vueltas y más vueltas, ahondando en el surco de estas preocupaciones, ensombrecemos la mente y entristecemos el corazón. Bien, el dar obsesivamente, la obsesión es el quedar prendido fijamente solo por un tipo de realidad a la que le damos vuelta, como si en nuestra vida solo existiera este tipo de realidad, olvidando el resto de realidades, y entonces debido a ello, al aislarlo de la demás realidad, aquella única percepción que tenemos en nuestra mente, nos parece que es lo más importante de nuestra vida, o lo más preocupante, y damos vueltas y más vueltas y más vueltas, como si fuera un destornillador. Y claro, una cosa a la que uno actúa de forma obsesiva, pues normalmente tiene resultados negativos para nuestra vida emocional. Aquí nos habla de algunos de ellos, y nos lleva a las fobias, aversión hacia situaciones y personas, es decir, que una obsesión sobre determinadas maneras como consideramos que nos tratan, puede llevar a pensar que hay personas que nos tienen antipatía, personas que nos odian. Bueno, pues todo eso puede ser producto de esta obsesión, que puede haber algo que efectivamente puede ser verdad, simplemente porque es una persona que no tenemos una sintonización adecuada, pero esa obsesión nos lleva a pensar mucho más allá y concebir de que esa persona pues nos tiene manía, cuando en la realidad no es así. Obsesiones por la salud, la propia imagen, el peso corporal, el descanso. Bueno, todas esas cosas son positivas y se llevan de forma controlada, pero toda obsesión es mala cuando de alguna manera se exagera su realidad y le damos una importancia excesiva, porque entonces desestabiliza nuestra vida emocional. Pues los temores también son una causa de obsesión. Uno se obsesiona por una serie de miedos que no ha sido capaz de filtrar adecuadamente en su vida psicológica, y entonces, bueno, estos temores le llevan a falsas suposiciones sobre su persona, o sobre cosas que han dicho de él. Tiene temor a hablar delante de la gente, un excesivo temor quizá también en el trabajo a aquello que pueda suponer un cierto riesgo físico, y temor también a gente que no conoce suficiente. Bueno, pues todo ese conjunto de circunstancias, en la medida que intentemos mantener un estado de control que nos lleve a una serenidad de juicio, a una serie de reflexión, nos permitirá abordar la realidad de un modo más claro y objetivo, y de algún modo permitirá que desaparezcan en general, no de golpe ni mucho menos, pero será un proceso que nos ayudará progresivamente a ir disolviendo ese tipo de factores anímicos que son negativos para la vida emocional. Bueno, cuando está a punto de estallar una borrascosa tormenta emocional, los sentimientos actúan como llamadas de atención, al modo de alarmas, pues nos avisan con antelación para detener la peligrosa impetuosidad que nos podía llevar a realizar acciones o hacer afirmaciones que nos podían perjudicar en nuestra vida laboral. Bueno, aquí pone de manifiesto esta realidad ya comentada, de que los sentimientos hay que encauzarlos debidamente, pero tenemos de algún modo un hecho que yo diría que es universal, que ocurre en general a todas las personas, es que los sentimientos
son llamadas de atención. Cuidado, antes de que te dejes llevar por los nervios o por este enojo, o sea, que los sentimientos nos avisan. Hay que hacerles caso para intentar no entrar en aquel marco de situaciones que nos llevarían a un descontrol de nuestros sentimientos. Después aquí, en este párrafo, pues nos dice algo muy similar. Si allí hablaba de que los sentimientos son una llamada de atención, aquí nos dice que los sentimientos nos muestran cómo somos. Y aunque intentemos sofocarlos, siempre acaban por aflorar como espectadores activos. Hay que ser honrados para reconocer lo que sentimos, aunque contradiga el falso modelo que hemos hecho de nosotros mismos. O sea que nuestra vida, nuestros sentimientos son como un juez que dictamina la realidad de nuestra propia personalidad. Nos dice cómo somos, en la medida que los vamos conociendo. Entonces, en estos sentimientos hay algunos que nos sentiremos satisfechos de tenerlos, porque yo soy una persona pues que tengo simpatía, o soy una persona que tengo facilidad de relación, o soy una persona que me sé concentrar con facilidad y mis sentimientos me llevan a esa capacidad de saber analizar con detenimiento, etcétera, etcétera. Pero también uno puede reconocer que tiene sentimientos de carácter negativo, ¿no? Me dejo llevar a veces por la envidia, por los celos, me dejo llevar demasiado con frecuencia por un mal genio que me lleva a actuar de forma incorrecta. Por lo tanto, hay que tener esa honradez de admitirlos, porque así nos permitirá hacer un diagnóstico adecuado y será el modo que podremos realmente entrar en este proceso de mejoramiento emocional y también de mejoramiento en el ámbito de los sentimientos. En la página siguiente nos dice que los agentes laborales que controlan sus emociones se muestran en los momentos difíciles más tranquilos que aquellos que se muestran angustiados o inquietos. Por ello consiguen mejores soluciones para salir de los atolladeros. Aquí nos pone en este dibujo que hemos puesto, pues que efectivamente hay a veces la vida emocional, la vida de los sentimientos, cuando estamos trabajando, requiere pues este equilibrio que es como moverse en una situación de me equivoco por defecto o por exceso. No caer ni por la derecha ni por la izquierda, porque este actor de circo, equilibrista, ha de procurar ir por la línea recta, ni por un lado ni por otro. Poniendo un poco el ejemplo de antes, si la derecha sería la excesiva angustia o ansiedad, pues no dejarse caer por la derecha, que es la ansiedad, ni por la izquierda, que podría ser la apatía y el estado de desidia, porque claro, una desidia tampoco es fecunda para el trabajo, y entonces lo correcto es mantener ese equilibrio de los buenos sentimientos, de las virtudes, que se dice así en términos psicológicos, porque nos lleva por el camino donde queremos recorrer. Los estados de ánimo, nos dice en este siguiente párrafo, influyen en nuestros pensamientos y percepciones. La calidad profesional de un directivo se mesura en función del buen o mal uso que hace del talento emocional. Eso es importante, porque normalmente se dice que uno actúa como piensa, pero también se puede decir lo contrario. Uno piensa según actúa. O sea, que pensamiento y acción se retroalimentan, y uno, si piensa correctamente, seguramente actuará correctamente. Y si actúa correctamente, seguramente pensará también correctamente. Por lo tanto, un buen uso del talento emocional es saber interrelacionar de modo armónico, de modo, digamos, correcto, la relación entre el pensamiento y la acción, entre la teoría y la práctica. Las emociones y sentimientos son sistemas de señales que nos suministran información para orientarnos en la valoración de los acontecimientos. Si no los atendiéramos, nos deslizaríamos hacia formas de comportamientos inadaptados al entorno laboral. Aquí repito un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Que son sistemas de señales, sistemas de alarma,
que nos suministran información de antemano para que sepamos cómo en una situación determinada debemos actuar. Por eso decía el saberlos escuchar, que es un poco pues escuchar la voz de nuestra conciencia, en definitiva, perder ese pequeño tiempo antes de precipitarnos a actuar de un modo que después podemos lamentar. Una estrategia para modular las reacciones desaforadas consiste en rechazar el desencadenamiento de pensamientos negativos que alimenten el mal humor. Aquí ese párrafo dice lo contrario de lo que habíamos leído también en un párrafo anterior, de recordar cosas positivas para amortiguar y neutralizar estados emocionales que no sean positivos. Y aquí nos viene a decir lo mismo, que no recordemos cosas negativas o tristes que nos han sucedido más o menos recientemente, si queremos mantener ese estado de tranquilidad y equilibrio emocional. Por lo tanto, hay que intentar desechar aquellos pensamientos, digamos, pesimistas o que no nos fomentan un estado alentador en nuestras emociones, rechazarlos, intentar olvidarse de ellos, porque si no, lo sabemos por experiencia, son factores que nos llevan a tener un mal humor o una actitud, digamos, de tristeza o cierto pesimismo. Debemos encauzar las oleadas súbitas de la impulsividad, pues su descontrol nos puede hacer perder los estribos, estropeando nuestras relaciones con los demás. La importancia de no perder los papeles. Aquí dicen los estribos, como se dice a veces coloquialmente. Por lo tanto, y a veces ocurre, ¿no? Si ocurre, pues rectificamos. Pero debemos intentar que sea las menos veces posible, porque perder los estribos, antes ya lo hemos analizado un poco, pues nos debe actuar de un modo, yo diría que nosotros somos los primeros después en rechazar, porque hemos actuado de una manera que ni siquiera a nosotros nos satisface, porque hemos dicho una serie de palabras que no corresponden a nuestra auténtica manera de ser, sino que han sido los momentos de tal enfado, y de tal enojo, pues que de alguna manera ha quedado desarbolada nuestra propia personalidad. Por lo tanto, es importante lo que dice aquí, de que cualquier ola súbita de impulsividad que nos venga, por las causas que sean, hay que mirar de controlarlas para no perder los estribos. Hay que adoptar una actitud crítica para detectar las causas que provocan excesivas preocupaciones. Deberíamos tener en cuenta para salir del círculo vicioso en el que estamos aprisionados. O sea, no querer justificarnos demasiado, no, que yo tengo razón de estar enfadado y de estar enojado llevo varios días así, pero es que la culpa es de los otros, porque resulta que yo en eso tenía todos los argumentos a mi favor y por lo tanto pienso que era el que había encauzado mejor aquel tema y por tanto mi razón, bueno, de acuerdo, pero hay que intentar salir de un estado de ánimo que nos lleva a lo mejor durante un tiempo determinado, 4 o 5 días, una semana o más. Hay que romper esta situación, porque no es nada positivo para nadie, ni para nosotros ni para los demás. Entonces hay que adoptar una actitud crítica, de decir, bueno, posiblemente tenía razón, y con ese análisis crítico a mí mismo digo, pero no hay que tomárselo con tanto dramatismo, con tanta seriedad, y admito que posiblemente también los demás tenían sus puntos de vista razonables. Entonces esto quizá nos ayudará de alguna manera a disolver estos desagradables estados de ánimo de situaciones en las que estamos totalmente en cólera, absorbidos por la cólera. Muy bien, pues de lo que estamos diciendo se desglosan algunas consideraciones en ese sentido crítico con nosotros mismos para romper un estado demasiado prolongado de pesimismo. Reconocer y sentir las emociones en vez de negarlas o restarles importancia. Aprovechar la información que las emociones nos aportan. Canalizar la energía emocional para reaccionar de forma equilibrada y constructiva. Por tanto, reconocer, dice aquí, las emociones en vez de negarlas. Pues reconozco que efectivamente aquí quizá yo pues he sido demasiado impulsivo y voy a procurar pues la próxima vez
etcétera, etcétera. Y aunque a lo mejor, pues también es verdad que los demás tendrán su culpa, o la manera de actuar aquel colaborador en la empresa, pues ha sido la causante de ese desencadenamiento en mi estado de ánimo. Pero tampoco nos bloqueemos en esto y admitir, con sentido crítico y positivo, nuestra parte de culpabilidad, porque esto ayuda mucho, como he dicho antes, a disolver esos estados negativos. Bueno, la página siguiente nos dice que en ocasiones se pierden conspiraciones silenciosas o la existencia de agendas ocultas entre los empleados que pueden provocar irritación en los directivos. El modo de evitarlos es de aclarar previamente estas suposiciones. Bueno, esto quizá, como será un tema que abordaremos al tratar del liderazgo, aquí un poco nos viene a decir que cuando las emociones no se manifiestan de forma espontánea y natural, sino que se intentan esconder y actuar de manera postiza y superficial, pues entonces esto genera todo un tipo de relaciones entre los colaboradores de la empresa un poco falseadas, llenas de suposiciones y malentendidos, producto de esta falta de honradez en manifestar nuestra manera de ser y de actuar. Los excesos de furor demasiado intensos pueden atemorizar a los colaboradores en vez de infundirles valor para acometer sus deficiencias. Esto también ha sido un tema abordado, o que abordaremos, de que efectivamente otra consecuencia por parte de los directivos o los que tienen responsabilidad en la empresa, que si se dejan llevar por un furor, por un enojo totalmente desbocado, esto va a atemorizar a esos colaboradores y entonces ellos mismos quedarán atemorizados y no serán capaces de superar aquella circunstancia en la que se les ha llamado la atención. Lo que suscita un exceso de temor paraliza la generación de ideas, ya sea por el miedo a las críticas, al ridículo, al fracaso, a los jefes o por sentirse amenazado por el despido. Y pone despedido, que es una incorrección gramatical, pero bueno, lo hemos leído correctamente, por lo tanto se entiende sin más problemas. Esto de los temores es un factor que hay que intentar también controlar, porque el temor es paralizante. El temor es un enemigo de nuestras emociones y sentimientos que deben estar bien encauzados, porque en ese sentido el temor levanta toda una serie de supuestos que a lo mejor no son reales, de que si me van a criticar, si haré el ridículo, si fracasaré, si me pueden amenazar si digo lo que pienso, etcétera, etcétera, y que realmente no corresponden a la verdad de los hechos. Pero el temor, de algún modo, desfigura nuestra imaginación y nuestros sentimientos y nos hace ver una realidad deformada que no corresponde con la auténtica realidad. El autocontrol de los sentimientos no significa que uno deba estar todo el día de forma obsesiva pendiente de sus propios estados interiores, pues esto supondría un trastorno psíquico que obturaría la capacidad para relacionarnos con los demás. Aquí lo que se viene a significar es de que efectivamente uno podría pensar, bueno, si yo tengo que tener el control de los sentimientos, requiere que constantemente esté analizando cómo hago las cosas. Si controlo esto, si no me he desbordado en aquello, si he sido capaz de... Y con lo cual siempre me estoy pensando conmigo mismo, con lo cual esto también me impide esa apertura a la realidad, a las cosas que tengo que hacer y a la relación con los demás. Bueno, pues esto no es así. El autocontrol de los sentimientos es una cosa casi que se hace a ritmo normal de la vida y que a lo mejor de vez en cuando sí que requiere unos breves momentos para analizar una situación determinada y diagnosticar cómo tengo yo que actuar y cómo tengo que causar debidamente aquel tipo de emociones. Por lo tanto, no hay que tener miedo a abordar el control de mis sentimientos, porque esto no me va a paralizar, todo lo contrario. El control mismo, en la medida que sea eficaz en mi propia vida psicológica, es el que me impulsará y me llevará a actuar cada vez de modo más correcto y con más eficacia en mi propio trabajo. El autocontrol más bien se debe tomar como un sano ejercicio que no nos agobia, sino que nos hace estar atentos y diligentes en relación con las labores
que hemos de desempeñar. Autocontrol, este corredor de contrarreloj, pues autocontrola todo su estado fisiológico, debe mantener una, en ese sentido, concentración psíquica muy fuerte para hacer lo que tiene que realizar, y esto no agobia ni nos paraliza, sino todo lo contrario. Hay que tomarlo, ese control de los sentimientos, como un sano ejercicio que nos llevará a mejorar nuestra personalidad, nuestra capacidad y eficacia en aquellas cosas que vamos realizando a lo largo de la jornada laboral. El directivo que habitualmente se muestra sereno y equilibrado adquiere una autoridad no sustentada en la jerarquía impuesta, sino en su prestigio profesional y en su calidad humana. Por lo tanto, aquí se analiza el hecho de que la autoridad de un directivo, la autoridad de un jefe de departamento, quien sea, debe proceder de su manera de actuar en relación con los demás. Que debe ser una relación de compañerismo, de alentadora, de saberse poner a su nivel cuando conviene, de admitir las críticas que le puedan realizar sus mismos colaboradores, y no pensar que las cosas se tienen que hacer porque él ha recibido un encargo jerárquico en la empresa y sin más, pues aquello le confiere el derecho a mandar de cualquier modo. Por tanto, directivo que tenga esa autoridad moral o autoridad profesional, no autoridad jerárquica, pues será mucho más eficaz para conectar con la gente y esos atiendan sus peticiones, y nuevamente este directivo se mostrará con un control de los sentimientos, que es lo que le permitirá actuar con esta relación, yo diría, estimulante, motivadora con sus colaboradores. En la página siguiente nos dice que es totalmente justificado manifestar desacuerdo ante el ultraje a la dignidad humana, a la vulneración de los derechos humanos. Si uno no expresa su actitud contraria, es que empieza a transigir con esta falta de principios éticos. Bueno, ese control de los sentimientos nos llevará a tener también un criterio, nos llevará a tener una personalidad para no aceptar determinadas cuestiones que pueden afectar a la justicia en el comportamiento de la empresa, todo aquello que pueda atentar al derecho humano del trabajador, de los colaboradores, de las personas que intervienen en el proceso productivo. Bueno, pues uno tiene que manifestarlo, aunque esto le lleve a un enojo, pero como tendrá un debido control de su vida emocional, pues sabrá expresar con corrección esta cosa a la que se niega a admitir porque considera que es algo que atenta a la dignidad de la persona humana. Aquí aparece todo un listado de, o algunos, más que un listado diríamos, algunos factores que ponen de relieve la parte negativa de nuestros sentimientos. El ejercicio que podéis hacer es, cuando se diga el negativo, encontrar el positivo, ¿no? El rencor, el enfado, pues yo diría equilibrio de los sentimientos. La ira, pues la actitud positiva ante la realidad. La envidia, pues la satisfacción de que nuestros compañeros consigan cosas mejores. El resentimiento o el rencor, pues el olvido de aquellas cosas que nos han afectado por culpa del proceder de otras personas. El sentido de venganza, pues hay que disolverlo. La falsedad, pues la veracidad. El aislamiento, y cerrarse consigo mismo, pues buscar esa relación sana y fecunda con los demás. El egoísmo, la persona que se clausura y que se broquela dentro de su propia personalidad, por romperlo con esa apertura a los demás. La desconfianza con la confianza, y el miedo injustificado, pues hay que disolverlo porque después nos juegan malas pasadas en nuestra vida sentimental. Bueno, con ello damos visto el tema del control de los sentimientos. Dice Hamlet, una frase muy bonita, esta obra de Shakespeare, dice: dadme un hombre que no sea esclavo de sus sentimientos y yo lo colocaré en el centro de mi corazón. Una persona que no sea esclavo de sus sentimientos, dice Hamlet, que será para él una persona que merecerá su amistad, su cariño y su buena relación, porque una persona
que no es esclava de sus sentimientos, quiere decir que es dominadora, señora y directiva de sus propios sentimientos, que le permiten llevarlos hacia aquellos lugares que le van a facilitar un mejor rendimiento profesional y una mejor relación con los demás.